Hallar la longitud total de la siguiente figura. ¿Qué tal, mis queridos amigos cultos y racionales? Bueno, estamos aquí ahora con el curso de cálculo y vamos a ver un ejercicio bonito, un ejercicio bueno, que también tiene que ver con, con el Día de la Madre, ¿no? Que se acerca. ¿Y por qué lo digo? Ya que en la figura acá tenemos un corazón, ¿verdad? Expresado una gráfica en dos dimensiones, ¿no? De x y y. Y pues lo que vamos a hacer en estos momentos o el día de hoy es calcular toda la longitud total de esta figura o de este corazón. Bien, mis queridos amigos, vamos a entretenernos un poco aquí y empezamos a desarrollar. Bueno, tenemos una figura simétrica a simple vista, ¿verdad? Una figura que puede dividirse por el eje Y, ¿ok? Y entonces podríamos nosotros calcular simplemente la longitud solamente de este lado, ¿no? Del lado derecho o del lado izquierdo. Bien. Y bueno, yo diseñé esta figura con dos relaciones, ¿no? O dos funciones, como quisiéramos llamarlo. En esta situación, en la primera parte tenemos una relación de la ecuación de una circunferencia, ¿verdad? Ustedes se pueden dar cuenta. Entonces lo que vamos a tener aquí son dos relaciones. La primera, vamos a poner que sea un y sub 1, y esta segunda, un y sub 2. ¿Ok? Si o no que por ser una circunferencia, esto cumpliría la ecuación de un círculo. En esta situación, para y sub 1, esto sería igual a la raíz cuadrada, sí o no, lo voy a copiar ya directo. Vemos que está ubicado justo aquí en el centro con un radio 1, ¿verdad? Menos x menos 1 al cuadrado. Muy bien. Esta sería la ecuación para simplemente esta semicircunferencia. Bien. Profe, pero esto no se puede calcular simplemente teniendo en cuenta la ecuación de longitud de una curva, ¿no? O de un arco, que es ángulo por radio, ¿no? Y yo te digo que sí. Sí se puede calcular por esta ecuación, ¿no? Incluso podríamos nosotros decir ya en estos momentos cuánto es lo que sale la longitud. Esta longitud saldría teniendo una semicircunferencia, el ángulo sería pi, pero teniendo la doble sería simplemente 2pi por radio, ¿verdad? Pero exclusivamente para esta semicircunferencia, la longitud 1 sería simplemente pi por radio, ¿no? Pero el radio sabemos que vale 1, entonces simplemente sería pi. Entonces ya habríamos calculado la longitud de esta semicircunferencia simplemente aplicando esta fórmula. Pero, estamos sin cálculo. ¿Y qué dice aquí? Integrales. Entonces, vamos nosotros a entretenernos aplicando integrales. Muy bien. Bien, copio la primera ecuación, sabemos que es y1 igual a raíz cuadrada de 1 menos x menos 1 al cuadrado, y copio la segunda ecuación, que es la que corresponde a la parte de abajo de este corazón, ¿no? La parte inferior. Esa relación, esa función es menos 2,5, ¿verdad? Tiene que ver mucho con la amplitud, ¿verdad? De 0 a menos 2,5, raíz cuadrada 1 menos raíz cuadrada de x sobre 2. Muy bien, entonces estas dos ecuaciones en conjunto dan este semicorazón. Ok, ustedes mismos lo pueden comprobar, lo pueden graficar en Desmos o en GeoGebra y le va a dar esta semicorazón.
Y tú eres profe, ¿y cómo obtengo el otro lado? Pues simplemente aplicando valor absoluto. Si ustedes aplican aquí valor absoluto en X, simplemente en X, van a obtener la gráfica completa. O sea, valor absoluto aquí y valor absoluto por acá. Entonces, si aplican ahí, van a obtener toda esta gráfica igual. O si no, adelante de X ponen un negativo y aquí también delante de X un negativo. Y van a obtener el lado izquierdo. Solamente el lado izquierdo. ¿Ok? Muy bien, esto simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta si quieren realizar esta gráfica matemáticamente. Muy bien, entonces ya tenemos las dos funciones. Procedemos a calcular la longitud de toda esa curva, de esas dos curvas, ¿no? Bien, entonces a ver, vamos a aplicar aquí un poco de cálculo, ¿no? Vamos a nosotros a deducir la fórmula, ¿ok? No vamos a simplemente copiar la ecuación que tiene que ver con la longitud de una curva, simplemente la vamos a deducir, ¿ok? Ahí es donde está lo interesante de aquí del cálculo, ¿no? Lo interesante y lo bonito, entender de dónde salen las fórmulas. Bien, entonces procedemos a analizar aquí la gráfica. Si yo quiero calcular la curva o la longitud de una curva, lo que yo voy a necesitar es hacer aproximaciones o empezar a realizar aproximaciones, porque es así como salió la integral, ¿no? La integral salió a partir de una sumatoria de Riemann, ¿verdad? Ustedes se acuerdan, ¿no? Para hallar el área de abajo de una curva se aplicaron las sumatorias de Riemann, que es, por así decirlo, hacer pequeños rectángulos, ¿no? Debajo de una curva, y toda esa sumatoria daba el equivalente o la aproximación a una integral, ¿no? A una integral de la curva, de esa misma curva, ¿no? Definición del cálculo. Entonces, eso mismo nosotros o ese mismo concepto es lo que vamos nosotros a aplicar aquí. Pero en este caso, simplemente lo que me va a interesar no van a ser sectores debajo de la curva, sino longitudes que aproximen la longitud de esta curva. ¿Ok? Por ejemplo, comienzo desde aquí y comienzo a trazar una pequeña longitud. ¿Ok? Longitud que yo puedo calcular fácilmente, ¿verdad? Una longitud recta sabemos que nosotros lo podemos calcular aplicando Pitágoras, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, eso mismo lo voy a hacer acá. Otra longitud, otra longitud, otra longitud, otra longitud y otra longitud. Bien, sino que todas estas pequeñas longitudes aproximan la longitud total de esa curva. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros estamos tratando es que estas longitudes, matemáticamente, ¿cómo se obtienen? Como bien les repito, se obtienen a partir de un análisis pitagórico, ¿no? ¿Verdad? Lo que me da un L1 al cuadrado, ¿verdad? O raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado te da un L1. ¿Ok? Entonces, si yo a esto lo pongo de manera infinitesimal, o sea, esas longitudes lo reduzco de tal manera que el análisis quedaría para un diferencial de x y un diferencial de y. Entonces, lo que yo tendría por acá es que la longitud que tiene que ver con la milésima parte, como quisiéramos llamarlo, ¿no? de toda esta longitud, tiene que ver con el diferencial de esta longitud, ¿verdad? Que se obtendría con un diferencial de x y un diferencial de y. ¿Esto qué quiere decir? Que el diferencial de L será igual a la raíz cuadrada aplicando Pitágoras, ¿no? De x al cuadrado más de y al cuadrado. ¿Ok? No me voy a extender mucho haciendo esta aplicación, ya que el objetivo de aquí simplemente es obtener toda la longitud de acá. ¿Ok? Pero lo estamos haciendo desde cero. ¿Ok? Como si no quisiéramos, como si no conociéramos aún cómo determinar, o mejor dicho, la fórmula, ¿no? de una longitud de curva. ¿Ok?
Entonces, teniendo esto, lo que yo necesito es aplicar integrales, ¿verdad? O hacer la integración para obtener la longitud total de esa curva, ¿verdad? Esa integración, ¿de dónde a dónde iría? Hay que tener muy en cuenta que el dominio para esta parte, simplemente para esta semicircunferencia, va de 0 a 2, ¿no? En esta situación, para L simplemente es obtener la longitud total, ¿no? La longitud sub 1. En la parte de acá, sí o sí necesito saber con respecto a qué término voy a diferenciar. Ya que estamos trabajando con una longitud, si o no que una longitud normalmente me basta conociendo una dimensión, ¿verdad? O trabajar con respecto a una dimensión. En esta situación, lo puedo diferenciar con respecto a X o con respecto a Y. En esta situación lo voy a hacer con respecto a X. ¿Ok? Me dirás, profe, ¿y de dónde aparece este de X? Espérate. Ya está justificado. ¿Ok? Si o no que si yo pongo de esa manera no estaría alterando nada, ¿verdad? Ya que es como si estuviera poniendo un artificio aquí. ¿Ok? Perfecto. Entonces aquí tendría L1 haciendo la integración, ¿verdad? Y la integración con respecto a X sería de 0 a 2, pues, ¿no? Es lo que hemos puesto por acá. Muy bien, mis queridos amigos. Perfecto. Entonces, este de X lo hago ingresar al radical, ¿verdad? Mejor dicho, el de X que está abajo. Y quedaría así o no, dx sobre dx, los dos elevados al cuadrado, ¿verdad? Porque cuando un dx ingresa al radical, ingresa elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, lo mismo sería por acá. Y me quedaría simplemente el dx a este lado. Muy bien, mis queridos amigos, esto se simplifica, quedaría 1. Y entonces la longitud, en este caso para la primera curva, sería raíz cuadrada de 1 más, ¿qué es esto lo que tenemos aquí? La derivada de y o la derivada de la curva con respecto a x, en este caso de la primera curva. Muy bien, mis queridos amigos, entonces hemos deducido fácilmente la famosa ecuación, ¿no? Para poder calcular la longitud de una curva. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es aplicar un poquito de integrales, ¿ok? Para poder comprobar efectivamente que la longitud es pi, ¿verdad? Muy bien. Entonces lo que procede aquí es derivar, ¿no? La primera curva con respecto a x, ¿ok? Para poderlo reemplazar en la ecuación que tenemos ahí. Bien. Perfecto. Tenemos un radical, 1 menos x menos 1 al cuadrado, ¿no? Eso es lo que yo voy a diferenciar, lo voy a derivar con respecto a x. Muy bien, ¿cuánto es lo que saldría aquí aplicando derivadas? Si uno es derivada de un radical, ¿verdad? Eso lo que sale es... Muy bien, esta sería la derivada, ¿no? De esta expresión. Si uno que derivamos lo de arriba y lo de arriba quedaría hacia abajo, ¿no? Dos veces, solamente que aquí queda 2, 2 y 2 se simplifican, quedaría un negativo adelante. Ustedes lo pueden comprobar con más calma haciendo la derivación de esta expresión. Muy bien, entonces teniendo ya esta expresión, lo ubico en la fórmula para hallar la longitud. Sería por acá, raíz cuadrada de 1 más, sería aquí menos x menos 1, dividido raíz cuadrada de 1 menos x menos 1 al cuadrado, ¿no? Y todo esto elevado al cuadrado. Muy bien, mis queridos amigos. Sigo y simplifico la parte de acá. Sería 1 al cuadrado, se va el negativo, quedaría más x menos 1 al cuadrado. Y acá el radical con el cuadrado se simplificaría, quedaría 1 menos x menos 1 al cuadrado.
Perfecto. Bien, sigo desarrollando la parte de aquí. Ok, opero con el número 1, la fracción lo opero con el número 1. Lo que obtendría por acá es 1 menos x menos 1 al cuadrado más x menos 1 al cuadrado, ¿no? Todo esto dividido 1 menos x menos 1 al cuadrado. Muy bien, entonces esto con eso se simplifica. Y lo que obtendría para esta expresión sería la raíz cuadrada de 1 sobre 1 menos x menos 1 al cuadrado. Muy bien, mis queridos amigos, ya está. Y esto sí o no que es una expresión conocida, ¿no? Eso se resuelve por sustitución trigonométrica y lo que yo obtendría es el arco seno, ¿verdad? O el seno a la menos 1 del argumento que yo tengo acá, ¿verdad? De x menos 1. ¿Ok? Y esto evaluado de 0 a 2. Ok, mis amigos, ustedes lo hacen con calma, ok, la integración, y lo que van a obtener es lo que tenemos acá. Muy bien, perfecto. Entonces, ya estamos cerca, ¿no? Vamos a comprobar a ver cuánto es lo que nos sale. 2 menos 1 sería 1, ok, menos arco seno con el 0, ¿no? Aplicando el teorema fundamental del cálculo de menos 1. Muy bien, y arco seno de 1, sí o no que eso es pi medios, ¿verdad? Ángulo de 90. Menos, y aquí es menos pi medios, ¿verdad? ¿Verdad? Es ángulo de 270. También puede ser escrito como menos pi medios. Entonces menos con menos se suman y quedaría, señores y señores, la comprobación de nuestra respuesta. Efectivamente, sale pi. Muy bien, mis queridos amigos cultos y racionales. Muy bien, entonces ya hemos comprobado la longitud de esta primera curva. Ahora faltaría la longitud de la curva de abajo. Muy bien. Eso, bueno, se aplicaría la misma ecuación. ¿Ok? Ya teniendo deducido, ¿no?, cuál es la forma de la ecuación que nosotros vamos a aplicar aquí, simplemente acá sería también evaluado de 0 a 2, ¿no? Si lo diferenciamos con respecto a x, o lo integramos, ¿no?, con respecto a x. Y eso será la derivada de y sub 2 sobre con respecto a x, ¿verdad? Y eso elevado al cuadrado, ¿verdad? ¿Cuál es la función, la segunda función? Que es la que corresponde, ¿no?, a la parte inferior del corazón. Es menos 2,5 raíz cuadrada de 1 menos raíz cuadrada de x medios. Muy bien, eso lo voy a copiar, ok, para poderlo derivar rápidamente. Muy bien, mis queridos amigos, un ejercicio, si ustedes se dan cuenta, es un ejercicio fácil, únicamente es tener la paciencia respectiva, ¿no? Nada más, nada complicado, ¿no? Este es el objetivo también de este canal, hacer las cosas que para uno le parezca complicado, hacerlas fácil y entendibles, ¿no? Sobre todo entendibles. Muy bien, entonces derivamos con respecto a x. A ver, eso voy a copiar cuánto es lo que sale, a ver. Bien, yo ya obtuve la derivación de esta expresión. Es 2,5 sobre 8 multiplicado por 1 sobre la raíz cuadrada de x medios menos x medios elevado a la 3 medios. Muy bien, mis queridos amigos. Entonces, esto es lo que yo tengo que reemplazar en mi ecuación para poder obtener la longitud de esa pequeña curva, ¿no? A ver, lo reemplazo. X medios menos x medios a la 3 medios. Muy bien, todo eso con respecto a x. Y bueno,
Si ustedes se dan cuenta, esta es una integral que, si lo hacemos por los métodos que nosotros conocemos de integración, resulta muy complicado, ¿no? Entonces, lo que yo voy a aplicar aquí es una aproximación. Bien, si ustedes se dan cuenta, el concepto que nosotros hemos aplicado para poder determinar la longitud de esa curva son líneas rectas, ¿no? Líneas rectas que corresponden a un punto inicial y un punto final. Entonces, sí o no, que si yo trazo una línea recta de aquí hasta este punto de acá, esa línea recta se acerca, ¿no?, de manera muy cercana a una longitud real, ¿no?, de lo que podría tener esta curva. Entonces, lo que yo voy a hacer es analizar o comparar esta longitud con el valor de la integración que me saldría aquí aplicando ya métodos numéricos, ¿no?, métodos auxiliares de integración. ¿Ok? Entonces, haciendo la integración aquí, ustedes pueden tomarse el tiempo, ¿no? Ustedes de seguro tienen todo el tiempo del mundo para hacer esta integración. Aplicando métodos numéricos, acá nos sale un valor aproximado de 3.296. ¿Ok? Haciendo por integrales, ¿ok? Métodos numéricos. Ahora, aplicando ahora la recta que aproxima a esta curva, sino que sería haciendo Pitágoras de toda esta longitud, ¿verdad? Sabiendo que va hasta 2,5 y aquí es 2, ¿verdad? Longitud de 2,5 y acá 2, puedo yo obtener cuánto es esta longitud 2, ¿no? De manera aproximada. ¿Ok? Haciendo la aproximación, como bien les repito, mis queridos amigos. Entonces, en la aproximación, si uno más o menos es así, ¿ok? 2,5, ¿verdad? Y por acá es 2. Entonces, la longitud 2 sería raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2,5 al cuadrado. Muy bien. Y aplicando Pitágoras, ¿ok? Aplicando Pitágoras, 2 al cuadrado más 2,5 al cuadrado, nos sale un valor de 3.2. Y miran, mis queridos amigos, cómo es que yo les mencioné, ¿no?, que el análisis que yo les había dicho, ¿no?, de hacer las aproximaciones efectivamente nos da valores muy cercanos a un valor real, ¿verdad? El valor más cercano es el 3.296 y el valor aproximado es el 3,2. Entonces, señores y señores, esa es la importancia de aplicar el cálculo en nuestros análisis cotidianos, ¿no?, en la vida diaria, ¿no? Nosotros hemos simplemente escogido esta gráfica y como si cualquier persona, ¿no?, pudiera determinar la longitud simplemente aplicando conceptos de cálculo. Uno incluso puede deducir cuál es esa ecuación, ¿no?, para poder determinar la longitud de esta curva, ¿no?, simplemente aplicando conceptos básicos y simples. Y bueno, esta fue la intención de este video, el poder mostrarle a ustedes que el cálculo no es para nada complicado. Simplemente es cuestión de saber los conceptos sencillos de lo que implica hacer un cálculo, ¿no?, de lo que implica una diferenciación, de lo que implica una derivación, de lo que implica hacer una integración. ¿Ok? Entonces la longitud total sería por duplicado L1 más L2, pues, ¿no? Porque sabemos que el corazón total es simétrico. Entonces, ¿cuánto es lo que hemos obtenido en la longitud 1? Pi. Y en la longitud 2, 3.296. ¿No? Ustedes también pueden copiar ese 3,2. Si se dan cuenta, el 3,2 no se aleja
para nada, ¿no? Si es por una décima nada más, ¿no? Que se aleja simplemente. ¿Ok? Entonces es un método también válido. Entonces la longitud total sería aquí 2 por 12.88 unidades. Muy bien, mis queridos amigos, eso sería todo por el día de hoy. Un ejercicio interesante para ustedes. La próxima clase vamos a trabajar también con esta gráfica, ¿no? La próxima clase que corresponde al próximo video que corresponde a cálculo, vamos a trabajar también con esta gráfica, pero lo que vamos nosotros ahora a obtener va a ser el centro de masa, ¿no? O el área. Si podríamos nosotros también calcular el área, ¿no? de esta figura, ¿no? El área o el centro de masa, ¿no? Bueno, conmigo será hasta aquí. Nos encontramos en la próxima ocasión. Ya saben que pueden apoyarme con un me gusta. Ok. Unirse, suscribirse. Conmigo será hasta la próxima. Chao.